Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a dar inicio en este momento, ya que tenemos un recorrido eh, grande. eh, Esta es nuestra primera clase, pero antes de empezar, voy a pedir que un voluntario o voluntaria nos haga el favor de empezar este tiempo con una oración. ¿Alguien quisiera? Yo, Muy bien. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar acá iniciando una jornada más de clases. Te pedimos, Señor, que esta jornada sea de mucha bendición y que podamos aprender mucho. Que cuando finalicemos estas clases, seas tú guiándonos para poder hacer las cosas de mejor manera. Derrama sabiduría sobre cada uno de nosotros, de igual manera sobre cada maestro. Te pedimos, Señor, que siempre estés con nosotros, guiándonos en tu camino. En tu santo y bendito nombre hemos orado. Amén. Amén. Muy bien, perfecto. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El curso que estamos ofreciendo a partir de este momento es el curso de Administración y Políticas. Es el curso 224 de la serie de cursos de estudio que maneja la Junta General de Educación Superior y Ministerio de la Iglesia Metodista Unida, y que también nuestro esfuerzo de formación teológica en El Salvador para Centroamérica lo está desarrollando. Prácticamente vamos a trabajar 5 semanas, que nos va a llevar desde este jueves 25 de marzo del 2021 hasta el jueves 22 de abril. Quizá una semana más, ¿verdad? Porque nos hemos retrasado una semana. Pero este curso, decirles que tiene ciertas complicaciones porque no es como la parte feliz del trabajo que se hace en la iglesia. Cuando me refiero a no es la parte feliz, es porque no tiene aquellos elementos necesariamente a la vista que tienen otro tipo de cosas que realizamos en la iglesia, como por ejemplo, cuando hablamos de liturgia y sacramento, pues vemos toda esa parte sacra, esa parte especial de dedicarle el culto, la adoración, la alabanza, ese proceso de conexión entre Dios y el pueblo, la respuesta del pueblo hacia Dios y todos los elementos que lleva consigo y todo aquello emotivo que nos conecta, ¿verdad? Y que toca lo más profundo de nuestro ser. Hay otras áreas de formación teológica que también tiene sus bondades. No es que administración y políticas no tengan sus bondades, porque efectivamente es como el eje, es uno de los ejes centrales de todo lo que tiene que ver con la vida y el caminar de la iglesia, pero que esa es la parte que a veces es un poquito difícil con la que hay que lidiar. Este curso se llama Administración y Políticas, otros lo manejan como Administración y Gobierno, pero gobierno y política se basa siempre en la misma funcionalidad de la palabra. Todavía están buscando unos hermanos aquí acceder a la plataforma y les estamos validando para que puedan ingresar. Muy bien, este curso les decía que va a durar 5 semanas aproximadamente. Nos vamos a estar conectando los días jueves a partir de las 7 de la noche en un tiempo de más o menos 2 horas, ya que sabemos que es un curso intensivo. Usualmente este curso se desarrolla en Aguachapán, en la sede del Colegio Metodista, pero por cuestiones de la pandemia no ha sido posible reunirnos allí de manera presencial, pero estamos desarrollando, estamos implementando todas las estrategias posibles para seguir avanzando. No podemos detenernos como iglesia en ninguno de los sentidos y mucho menos en la formación teológica, porque el aprender y el conocer nuevas herramientas y nuevos conocimientos siempre van a ser esos elementos que nos van a ayudar a hacer un mejor trabajo.
dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, entre más conocemos, entre más aprendemos, entre más nos ilustramos, vamos a poder hacer un trabajo más efectivo como ministros y ministras del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo tiene elementos fundamentales que conllevan a la predicación, a la proclamación de la palabra, compartir las señales de justicia y de salvación, pero que en esta ocasión vamos a estar haciendo un abordaje eh, de el responder al llamado de Dios desde la administración y la política como tal. Administración y política son dos palabras que están estrechamente relacionadas y a través de estas palabras y del estudio de esta temática, pues queremos lograr tener algunos resultados en este proceso de formación. Entre algunos de los resultados que queremos alcanzar es que cuando hayamos finalizado este curso, eh, queremos que cada uno de los estudiantes, de todos los que somos parte de esto, podamos articular el entendimiento bíblico y teológico de la política. El entendimiento bíblico y teológico de la política es sumamente importante porque está inmerso en toda la vida de la iglesia. También queremos que al finalizar el curso, cada uno de los estudiantes pueda comprender y explicar la política de la iglesia metodista. Y cuando hablo de la iglesia metodista, nos vamos a estar basando en la iglesia centroamericana, como lo es Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, pero vamos a incluir algunos elementos también de la iglesia metodista global, que involucra la iglesia metodista del Reino Unido, que es la iglesia madre, la iglesia de Inglaterra. Y también vamos a estar incluyendo algunos elementos históricos del metodismo unido y de otras corrientes wesleyanas. Así que va a ser un curso que va a tener mucha información valiosa, ya que vamos a conocer también un poco de nuestras raíces, pero el enfoque principal va a tener que ver con administración y política. También vamos a estar hablando de las conferencias, de la supervisión del trabajo de la iglesia, de la disciplina que nos rige como ley de la iglesia, como normativa. Y también queremos lograr que cada uno de los estudiantes pueda articular la naturaleza de la mayordomía bíblica y teológicamente también. Y por último, queremos conseguir que se puedan identificar técnicas y que se puedan desarrollar habilidades como administradores efectivos de la iglesia local, incluida la gestión financiera, porque es una de las carencias que a veces tenemos en la iglesia también, ¿verdad? Así que vamos a estar tratando de abordar diferentes áreas de la vida de la iglesia para lograr esos objetivos y así pues nutrirnos un poco más. Cada uno de ustedes sé que son personas experimentadas en algún ámbito de la iglesia, de administración de la iglesia, ya sea desde el trabajo pastoral, desde el rol ministerial, quizá con las mujeres, con los jóvenes, con los niños, pero de alguna forma u otra, usted ha estado involucrado o está involucrada en el liderazgo de la iglesia. Así que, como está involucrado en el liderazgo, este curso es para usted. Este curso es para cada uno de los que queremos aprender a hacer un trabajo más integral en la viña del Señor. Así que vamos a empezar esta mañana. No sé si tengan una pregunta al respecto de lo que estoy hablando. Este es un buen momento antes de arrancar ya en materia. Los escucho si tienen alguna pregunta. Antes que nada, quisiera que me confirmaran. Quiero ver, veo que el hermano David Castanedas ha tenido dificultades con conectarse. Ha tratado de ingresar varias veces y siempre se sale de la conexión. Esperamos que pueda conectarse. Muy bien. Vamos a proceder entonces a presentarle una diapositiva que tengo por acá. Si me hacen el favor y me confirman si pueden verla, si aparece en su pantalla.
Sí, se ve bien. Muy bien, excelente. Sí, Perfecto. Permíteme un momentito. Vamos a ver si tiene que ver con nuestra clase por aquí. No. Muy bien, excelente. El curso, como les decía, se llama Administración y Política. Y cuando hablamos de política, también vamos a poder utilizar la palabra gobierno. Cuando hablamos de administración, yo quisiera que el uso de ambas palabras, tanto administración como política, ¿qué se les viene a ustedes a la mente con estas dos palabras? Y me hacen el favor de decirme qué es lo que piensan, especialmente en el rol de la iglesia. Y como no somos muchos, pues tenemos la oportunidad de participar todos, así que hagamos de esto un espacio donde aprendemos unos de los otros. ¿Alguien quiere empezar? ¿Quién se anima primero? ¿Qué se le viene? Perdón, ¿cómo fue Adelante. la pregunta? ¿Cómo fue la pregunta? La pregunta es, ¿qué se les viene a la mente? Y yo quiero que ustedes contesten conforme lo que entienden, con lo que saben, con lo que hay en su corazón, en su conocimiento. Aquí estamos todos para aprender y también para desaprender, así que no tengan pena porque no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo que quiero es que construyamos el proceso juntos. La pregunta es, ¿qué les viene a la mente a ustedes cuando escuchan estas dos palabras en lo que tiene que ver con el trabajo de la iglesia? La palabra administración y la palabra política. Puedo empezar yo. Adelante. Con la administración, yo entiendo que en cada iglesia llevamos siempre un proceso administrativo porque se toman las ofrendas, se llevan procesos de las actividades y de todo lo que entran y de todo lo que sale también. Entonces, en ese aspecto considero que hay una administración, de igual manera con los bienes que hay adentro de la iglesia, ya sean mesas, sillas, púlpitos, instrumentos. Y con política entiendo que se basa o se refiere a ciertas elecciones que tenemos dentro de la iglesia en algunos puntos, por ejemplo, presidente de jóvenes, presidenta de mujeres, presidente de caballeros, las directivas que se forman para poder hacer que la iglesia funcione. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere agregar? Yo. Adelante. Yo, sí, está bien. Sí, adelante. Bueno, pienso que cuando hablamos de administración, creo que es el manejo quizás, bueno, creo que es un poquito similar lo de Gaby. La administración, el manejo, que cada uno le está dando a la iglesia, cómo se administra en diferentes áreas, pues cómo se desempeña cada quien, líder, pastor, líderes y todo eso, ¿verdad? Y la política pienso que es, pues, cómo la iglesia, pues, desarrolla su mecanismo o se abre para las personas, en este caso. Muy bien, muchas gracias. Creo que Dorcas quería participar, ¿verdad? Sí, creo que es casi igual, pero yo creo, bueno, según lo que entiendo es que administración y política van muy de la mano, porque la política, pues yo entiendo que es cómo está organizada la iglesia, así como decían, sociedad de jóvenes, de femenil y así. Entonces, esas sociedades, esas organizaciones que hay en la iglesia son los que manejan la administración en la iglesia, es lo que entiendo. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Muy bien. Les pido que mientras no participamos, mantengamos cerrados nuestros micrófonos. Excelente. Bueno, la palabra administración y política, las dos palabras, ya escucharon ustedes algunos de los conceptos que han dado.
Y efectivamente es eso, o sea, la forma como administramos los recursos de la iglesia, los bienes de la iglesia y también los procesos de organización de la iglesia como tal, que incluye también esos procesos electorales que tiene la iglesia también en su sistema de gobierno. Ahora, yo quiero que empecemos también valorando que cuando hablamos de administración, ciertamente sí estamos hablando de esos elementos que ustedes han mencionado, pero que no están separados de lo que significa administración espiritual. O sea que sí se administran los bienes, pero también se administran los dones que Dios nos ha dado. Y aquí la diferencia entre una empresa y una iglesia o la diferencia entre un gobierno y la iglesia es que aquí se va a administrar de manera financiera o de manera estratégica o de manera gerencial, pero también se va a administrar de manera espiritual, ya que al final de cuentas la vida de la iglesia en su mayor porcentaje se requiere de esa relación que tenemos con Dios y la relación que tenemos con nuestro prójimo. También la palabra administración tiene que ver con el servicio a los demás y cuando hablamos de ministrar, estamos diciendo que estamos sirviendo al otro. No necesariamente es que vamos a imponer manos sobre la persona y nos ponemos a orar y esa es la única manera de ministrar, sino que ministrar también significa que estamos sirviéndole a esta persona en diferentes maneras, o sea, no hay una sola. Así que esta palabra ministrar está relacionada con administrar. Y en cuanto a la política, sí habla de la organización que tiene la iglesia y de los procesos regulatorios de la iglesia, pero también la palabra política tiene un enfoque espiritual también y un enfoque que nos da esa capacidad y esa imagen de Dios que tenemos como creación de Dios mismo. Por ejemplo, una de las cosas con las que el ser humano cuenta es que tenemos la imagen política que Dios nos ha dado. Esa imagen política está prácticamente inmersa en nuestro ADN porque Dios mismo nos hizo de esa manera, ¿verdad? Así que quiero que tengamos en claro estos elementos que la clase de administración y política o administración y gobierno se va a referir no solamente a los procesos tradicionales de administración, de finanzas, de gerencia o de liderazgo, sino que también se va a basar en elementos de servicio espiritual y de acompañamiento al pueblo de Dios por parte de aquellos que hemos sido puestos por Dios y por los líderes de la iglesia o por el pueblo de Dios para poder servirles y administrarles. Así que quiero que tengamos muy en cuenta esos elementos. Ahora, cuando hablamos de política, eh, yo he escuchado a muchas personas en el ámbito de la iglesia que dicen, no, es que a mí no me gusta la política, yo detesto la política, no es que la política es sucia, es que la política esto, la política lo otro. Ciertamente vemos en nuestros procesos políticos partidarios en nuestros países que hay mucha corrupción y hay mucho desencanto por parte de las comunidades y del pueblo mismo. Pero cuando hablamos de política, en su esencia, no podemos decir que la política es sucia porque la política es un proceso, es un procedimiento y son herramientas y son eh, procedimientos que se desarrollan y se ejecutan, pero que requieren de las personas humanas, de los seres humanos para poderlas hacer. Así que va a depender si los seres humanos que estamos a cargo somos personas limpias, somos personas puras, somos personas transparentes, somos personas que queremos hacer las cosas bien y para Dios, o si lo que queremos hacer es lo mismo que se hace en la política partidaria. Así que no, la política como tal no es sucia, sino que los seres humanos somos los que
la ensuciamos. Y asimismo la iglesia, la vida de la iglesia es perfecta. Dios vendrá, dice la Biblia, por una iglesia sin mancha y sin arruga. O sea, la iglesia que Dios ha de levantar es una iglesia perfecta. Ahora, los seres humanos somos imperfectos. Y esos seres humanos, en nuestra imperfección, a veces dañamos también la imagen de la iglesia, no solamente la imagen política, sino que la imagen moral que la iglesia tiene. Muy bien. Aquí tenemos tres indicadores en la lámina que estamos viendo en nuestras pantallas. ¿Quién necesita política? La otra es actores políticos de la Biblia y el otro elemento es de dónde venimos. Porque decimos, bueno, si yo quisiera vivir de la política o quisiera hacer política, yo me meto en un partido político. En Guatemala, pues hay varios partidos, ¿verdad? Está el PAN, está el... ¿Cuál otro, hermana Dorcas? Ilústrenos ahí, ¿qué partidos políticos hay en Guatemala? En Guatemala está el líder, Vamos, UNE. Bueno, solo de esos me acuerdo ahorita. Bueno, hay varios, ¿verdad? Y en El Salvador, ¿cuáles hay, hermanos salvadoreños? Nuevas Ideas, el PSN. Ajá. ¿Cuál otro está? Bueno, los del FMLN, no creo que ya, ya no va. Ya desaparecieron, Y dice. ya desapareció, ya no los tomamos en cuenta. Está Gana también. Ujú. Está Gana, el PDC, creo. Bueno, hay varios también. Bueno, hay varios partidos políticos y cualquiera puede decir, bueno, pero si yo quisiera hablar de política, me meto a uno de estos partidos políticos. Y no, yo quiero decirles que antes que estos partidos políticos existiesen, la iglesia como tal manejaba la política. La política ha sido manejada históricamente por la iglesia y la influencia que la iglesia ha tenido ha sido siempre muy, muy grande. Así que por eso vamos a hablar de quién necesita política, de los autores políticos de la Biblia y de dónde venimos. Primero, ¿quién necesita política? Creo que todos necesitamos política, porque si no es la política, no se ejerce ese liderazgo y esa capacidad que tenemos principalmente de evangelizar. Eh, esa imagen política es la que nos permite ir y ser de influencia. O sea, van a decir, ahí viene un tal Juan a hablarnos de Jesucristo, de un Jesucristo que era judío y que nació en Belén y que fueron tres magos y les llevaron oro, incienso y mirra y que a él cuando creció después lo mataron y que hay una historia que resucitó. Pues la historia nos resulta fantástica, pero ¿quién es ese tal Juan que viene a hablarnos? Entonces, esa falta de credibilidad en las personas es cuando no existe esa imagen política. Y al no existir esa imagen política, pues la gente no tiene credibilidad. Entonces, esa imagen es la que se va forjando y se va formando en el ser humano y que nos permite a nosotros poder avanzar y poder ser testigos fieles. Qué bueno, Pastor Alex, que ya está en su casa. Me alegra mucho. Nos permite ser testigos fieles de aquel Cristo, ¿verdad? Que resucitó y que transforma nuestras vidas y nos nutre de una manera tal que por eso compartimos con otros. Y cuando compartimos con otros, lo estamos haciendo porque primero que nada nosotros recibimos y porque hemos recibido, por eso compartimos con los demás. Pero cuando hablamos de la iglesia, de la vida como cristianos, todos necesitamos política. También eh, la política empezó y la administración empezó eh, en este lugar que está reflejado de manera simbólica en esta imagen. Como ustedes podrán ver, ahí tenemos una imagen del huerto de Edén y ahí tenemos a un muchacho, ¿verdad? Que representa, ya saben ustedes a quién representa. No tengo que dar mayores explicaciones, pero en los principios de la creación, todos hemos escuchado cómo Dios creó los cielos y la tierra y organizó todo tal cuanto existe y cómo existe. O sea, Dios fue el primer administrador. Él fue el que organizó cómo iba a estar toda la creación, eh, cómo iba a estar el día con luz, la noche con la luna,
cómo iban a funcionar las aguas, la tierra, las bestias del campo, las aves del cielo, los seres humanos. O sea, él organizó todo de tal manera que hubiese una armonización entre la creación y su creador también. Algunas de las, todo lo que Dios creó, lo creó de tal manera que eh, cuando él decía, hagamos a nuestra imagen, bueno, decía, hagamos, hágase, hágase, decía, hágase la luz, hágase, sepárese las aguas de la tierra, háganse las bestias marinas, siempre daba como una orden. Resulta bastante interesante poder meditar en que cuando él decía hágase era una orden así como hágase y pues se hacía. Algunos científicos debaten en cómo eso fue que ocurrió, si eso fue de pronto tal como la Biblia lo describe, que en un día de la semana, si fue en muchos años, si fue en miles de años, si fue en millones de años. Pero independientemente de cómo haya sido la narración bíblica, más allá de que diga que el lunes hizo esto, o martes, o independientemente de los días que ahora tienen por nombre, porque antes no era así. Independientemente de eso, lo que la Biblia está diciendo es que el creador de todo lo que existe es Dios y que antes de él no había nada y que todo ha sido creado por él. Así que él es el primer administrador y el primer gobernante que tenemos, el primer político que tenemos, que ejerce esa capacidad administrativa, esa capacidad de decisión, esa capacidad también de sojuzgar, de juzgar sobre toda aquella creación suya. Le puso un énfasis muy especial a los seres humanos. Dios hizo una distinción entre la creación y los seres humanos que también somos creación, pero cuando dijo hagamos al hombre, ya no dijo hágase, está diciendo hagamos, o sea, aquí ya hay una participación diferente, o sea, hagamos, algunas doctrinas teológicas sugieren que es porque allí está ya presente la figura de la Trinidad, es que Dios deja claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no solamente son uno solo, pero han estado presentes desde el inicio de la creación. Y bueno, ahí lo tenemos, ¿verdad? Dios les dijo al ser humano, Dios lo creó a su imagen, dice la palabra de Dios que lo creó imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Fíjense estas palabras que le dijo aquí Dios a Adán y a Eva. Dijo, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar, las aves del cielo, todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y también les dijo, yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla, todos los árboles que dan fruto con semilla, todo les servirá de alimento. Les doy la hierba verde como alimento y toda fiera de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran sobre la tierra. Y así sucedió. O sea, aquí Dios le está diciendo en pocas palabras al hombre y a la mujer, Adán y a Eva, les dijo, bueno, aquí está mi creación, ustedes a partir de este momento son los administradores oficiales de mi creación. Veamos ciertos elementos aquí que nos resultan interesantes e importantes. Es que no nos dijo, bueno, no dijo Adán, todo esto es tuyo. Eva, todo esto es tuyo. No, no les dijo eso. Les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Pero esa palabra sométanla significa que ustedes están eh, más a un nivel superior que el resto de la creación. Pero en pocas palabras dijo, señoreen, o sea, ustedes son los señores aquí, pero no los dueños. Prácticamente ustedes son los mayordomos, pero no los dueños. Pero independientemente de eso, por ejemplo, en nuestro país, cuando elegimos a nuestro presidente aquí en El Salvador,
El caso nuestro, un presidente se elige por 5 años. Y cuando se elige por 5 años, pues después deja de ser presidente. Él no se lleva, bueno, en teoría no se lleva las cosas del Estado, ¿verdad? A veces en la corrupción resulta que los presidentes se pueden llevar algunos recursos, pero no tendría que ser así. Y pues a Adán y a Eva se les dio el mismo mandato que le da la Constitución de la República en cada país al presidente de administrar y gobernar al pueblo. Así que vemos que los seres humanos hemos recibido por parte de Dios esa vocación y ese llamado de administrar y también de gobernar, o sea, de ser administradores y políticos por sobre la creación. Así que cuando hablamos de política, sepamos que desde el inicio, desde la creación, lo primero que Dios hizo es darnos estos dos elementos como tal. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me dicen? ¿Están escuchando? ¿Se está escuchando cortado o se está escuchando bien? Se escucha nítido, pastor. Excelente, me alegra mucho. La idea es que nos vayamos conectando con esto desde los inicios hasta donde nosotros estamos actualmente. Bueno, ¿qué imagen perciben ustedes allí en la imagen que estamos viendo? ¿A quién ustedes pueden ver ahí en esa imagen? ¿Alguna persona que les recuerda en base a las historias bíblicas? ¿Me pueden decir, por favor, qué les viene a la mente? El arca de Noé. Excelente, estamos frente a una imagen que representa a Noé. Bueno, todos sabemos, ¿verdad? La historia de Noé. Noé recibió por parte de Dios el mandato de construir un arca porque Dios iba a castigar a la humanidad o la humanidad iba a ser castigada producto de su desobediencia y pues teníamos un mandato por parte de Dios hacia Noé de construir un arca, donde iba a meter a los animales, a 2 de cada especie, y también donde podían llegar todos aquellos que quisiesen, ¿verdad? No sé qué tan grande era el arca, no tenemos elementos ni conocimiento de qué tan grande pudo haber sido. Bueno, la Biblia define ciertas medidas, pero esas medidas es muy cuestionable eso, porque las medidas han cambiado. El idioma ha cambiado, las medidas conforme la humanidad ha ido avanzando, pues también han tenido ciertos cambios y no se sabe si cuando la Biblia habla de codos o habla de medidas específicas, si se está refiriendo a las medidas actuales o es totalmente diferente. Pero incluso el idioma, el español que se hablaba hace 50 años, no es el mismo español que se habla hoy día. Si digamos que, un ejemplo, digamos que Noé hubiese hablado español y usted le dice a Noé, Noé, mira, te voy a tuitear un mensaje hoy en la tarde, o si no me whatsappeas. Y si no me puedes whatsappear, pues busca, googlea y mira si ahí puedes encontrar las instrucciones. Entonces, ¿qué va a entender Noé de lo que estoy hablando? Porque el idioma ha cambiado. Y asimismo, muchos elementos que están en la Biblia hoy día tienen una interpretación diferente porque nos estamos refiriendo a algo totalmente distinto. Pero el punto principal acá es que Noé había recibido el mandato por parte de Dios para poder albergar a las personas que dispusieran obedecer y creer lo que Noé estaba diciendo. Noé ejerció esa capacidad de administrar, porque ¿cuál era el objetivo de Noé? Pues construir el arca. ¿Logró los objetivos? Sí, logró los objetivos. Ahora, la Biblia no describe, ¿verdad? Si a Noé le fue fácil conseguir la madera, si Noé batalló, si tuvo los recursos suficientes, cómo es que se movilizó. No dice específicamente, no menciona a cada una de las personas
que construyeron, sí menciona a algunos familiares, pero no a todo mundo que participó en ese proceso, porque es como cuando construimos una iglesia. Dicen, la iglesia tal fue construida por el pastor fulano de tal en el año 1915. Pues sí, pero el pastor, yo creo que quizás el pastor, no estoy seguro si habrá pegado block, si habrá mezclado arena. De hecho, ni block existía en ese tiempo, eran puros ladrillos de los rojitos o adobes. Pero se le atribuye, ¿verdad? Al pastor que estuvo en tal tiempo, pero la hermana María, la hermana Mercedes, el hermano Jorge, el hermano Juan, el hermano Pablo, todos ellos participaron en el proceso. Entonces, también en la Biblia se han ido perdiendo esos elementos históricos, esos detalles que no están, pero que eh, como no era líder, se le atribuyen a él. Entonces vemos el elemento político también inmerso en la vida de Noé. Eh, ¿A quién le recuerda esta imagen? A ver si me ayudan. Los veo muy tímidos, hermanos. Vamos a ver cómo son de buenos identificando a los personajes bíblicos. ¿Quién está representado en esta imagen? ¿O quiénes? El pueblo de Israel. Sí, de hecho son israelitas, pero como estamos hablando de personas, ¿verdad? Porque somos administradores y somos gobernantes, entonces hablamos de las personas, de quién está o quiénes están ejemplificados ahí. Moisés, no. No es Moisés, eh, una participación más. El pastor obispo. Sí representa en cierta manera al pastor que guía porque van las ovejas, pero la persona específica de la que la imagen está haciendo referencia es de Abraham. Todos sabían, entonces si partimos de que él es Abraham, entonces ¿quiénes son los dos chicos que van ahí a la par de él? Saúl y Jacob, no. Ajá, los hijos. Los hijos, efectivamente, todos conocemos la historia de lo que ocurrió, que Dios había prometido que él iba a ser padre de multitudes y pues tuvo un hijo con Agar, la concubina, pero después vino el hijo de la promesa, que era el hijo de Sara. Y como ven, él va tomando la mano de uno de los hijos, que es el hijo de la promesa. Y fíjese, lo curioso de la imagen es que le dan una connotación rubia al hijo de la promesa y le hacen del cabello negro al otro que no va sujeto de la mano, que sería en todo caso el hijo de Agar. Pero más allá de ello, pues Abraham efectivamente fue padre de multitudes, no porque él haya tenido muchos hijos, pero porque sabemos que Sara era estéril, pero que Dios hizo el milagro y a partir de ahí se formaron diferentes tribus a través de la descendencia, ¿verdad? Que tuvo él. Ahora, ¿qué vemos en esa imagen? ¿Qué creen que representa esa imagen? Díganlo, aunque nos equivoquemos, no hay problema. No me van a decir que el horóscopo de ese tiempo. Bueno, para avanzar, les diré que ese es un mosaico que representa a las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel sabemos que estuvieron formados por los hijos de la promesa. Pues Abraham engendró a Isaac y pues a su vez
Isaac engendró a Jacob y Jacob tuvo 12 hijos. Imagínense cómo fue que la descendencia se dispersó, pero no fue directamente porque Abraham tuvo 12 hijos y pues esos son los 12 hijos de las tribus. O sea, la promesa Dios no necesariamente la va a cumplir de manera directa, pero a veces de manera indirecta. Pero no por eso significa que Dios no cumple la promesa. Pero ahí vemos a las diferentes 12 tribus y a partir de allí estamos viendo ya inmersa una cuestión política. No sé si ustedes en el colegio, en la escuela o en sus procesos de formación secular lo han manejado de esa manera, pero cuando los mapas se dividen, eso se le llama división política o estructuración política de los mapas. ¿Por qué? Porque cada persona, cada gobernante, cada administrador va a tener cierta injerencia sobre un territorio específico, sobre una geografía específica y sobre un grupo de personas determinados. Entonces, a partir de eso, vemos que desde Israel, aunque eran tribus, fíjense que estábamos lejos de llamarse ciudades, lejos de llamarse países, lejos de llamarse naciones, apenas se llamaban tribus, o sea, eran comunidades, pero ya existía esa organización, o sea, ya existía esa hegemonía por parte de cada uno de los hijos de Jacob, que a su vez era la descendencia de Abraham, y pues tenían ya distribuidas las zonas de las cuales ellos eran herederos prácticamente. Así que vamos viendo cómo esta cuestión política y administrativa está inmersa desde los principios, desde los inicios. Y aquí estamos en el puro Antiguo Testamento. Aquí sí ya estamos viendo a Moisés, ¿verdad? No hay donde perdernos. Moisés tiene las tablas allí de piedra con los 10 mandamientos. Decirles que los 10 mandamientos son el origen de muchas reglas, de muchas leyes y de muchas normas que existen. Imagínense que actualmente existe algo que se llaman los derechos humanos. Y para que los derechos humanos existan, también han habido diferentes convenciones donde las diferentes naciones del mundo se reúnen y acuerdan cuáles son esos derechos que de manera común van a garantizar a la población del mundo. Los derechos humanos, pues son derechos que son inherentes a la persona humana por el simple hecho de ser un ser humano. O sea, fíjense que Moisés allí en los 10 mandamientos que Dios le había dado, ¿cuál es el primer mandamiento? Si ustedes me ayudan, solo díganme el primer mandamiento. A ver, si alguien me ayuda, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. A ver, veamos. Sí, ese es efectivamente. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y vamos a hacer mención quizás de otros. ¿Me dicen otro, por favor? Cualquiera, no tienen que estar en orden, pueden decirme cualquiera. Hermano, no matarás. No matarás, exactamente. Fíjense que, ¿qué es lo que está protegiendo aquí Dios a través de la ley? Eh, ¿Qué es lo que se le quita a la persona cuando mata? Se le quita la vida, ¿verdad? Entonces el principio, fíjense que cuando dice amarás al Señor sobre todas las cosas, nos está diciendo que el dador de todo lo que existe es Dios y es a quien tenemos que amar incondicionalmente. De ahí dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Santificarás la fiesta, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero ese no matarás es uno de los mandamientos en los cuales se basan esos tratados internacionales. Y el bien jurídico que protegen
todas estas convenciones es la vida. Uno de los derechos humanos que todos tenemos es el derecho a la vida. Y nadie puede quitar la vida de manera arbitraria porque el que la quita tiene que pagar las consecuencias. Si es una persona común y corriente, entonces sabe, ¿verdad? Que hay un sistema legal que lo lleva a prisión y si es un gobierno, pues existen los organismos que protegen los derechos humanos de los individuos. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? La base de toda ley, la base de todo principio, la base de toda esta política y de todas las reglas que existen, empiezan desde allí, desde Moisés. Imagínense la influencia que, que las leyes que Dios le dio a Moisés tuvieron efecto. Y no solamente fueron 10 mandamientos, sino que fueron 613 estatutos más, que regían, eran la primera legislación que existía entre el pueblo hebreo. Los 10 mandamientos eran como la constitución. Aquí se basa todo. Todo empieza amando a Dios por sobre todas las cosas. Y con nosotros 9 mandamientos, y de ahí estaban los 603 estatutos que simbolizan también las leyes que existen en los países, ¿verdad? Los países tienen código civil, tienen códigos penales, tienen códigos mercantiles, tienen códigos de familia, tienen códigos de los derechos del niño, tienen códigos de los que protegen a la mujer. Hay diferentes legislaciones. Entonces, también en Moisés se basa toda esta situación legal que regía al pueblo judío. Así que vemos cómo esa influencia estaba marcada desde los principios. Moisés pudo enfrentarse ante el faraón, ¿verdad? Ahora, fíjense bien que cuando hablamos de que Moisés se enfrentó al faraón para liberar al pueblo de Dios, no estamos hablando que era cualquier persona, o sea, no estamos hablando de que era una persona común y corriente. Todos sabemos que cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, tienes que librar al pueblo de Israel, de Egipto, de casa de servidumbre, no fue Juan Pérez el que fue a liberar al pueblo de Israel, no que fue Moisés que creció en la casa de ellos, pues, o sea, de los egipcios, de los gobernantes. Creció junto a ellos, o sea, fue nutrido, fue educado, fue una persona notable, de hecho tenía cierta participación política en la toma de decisiones. Entonces, por eso es importante el empoderamiento, el crecer. Eh, Voy a ponerles un ejemplo muy particular. Aquí en El Salvador, en los tiempos de la guerra, pues tuvimos varias personas que se levantaron en contra del sistema opresor y dijeron, miren, lo que están haciendo contra el pueblo es una injusticia. Pero fueron muertos, o sea, los mataron. Pero ¿quién sabe de ellos? Nadie. No se escuchan sus nombres. Si ustedes van al Parque Cuscatlán, ustedes van a ir a ver un montón de nombres que están ahí en unas placas. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de verlos, pero ahí van a ver un montón de nombres de personas que murieron durante el conflicto armado. Gente en la guerrilla, gente en el ejército, ciudadanos comunes que fueron víctimas de toda la violencia que existía en esos días, pero son nombres que no muchos conocen ni conocieron. Ah, pero hubo una persona en particular que fue asesinada, que de hecho ayer se celebraron 41 años de su muerte. ¿Alguien me puede decir quién es? Exactamente, Monseñor Romero. Monseñor Romero se paró frente al poder y le dijo, miren, lo que ustedes están haciendo contra el pueblo salvadoreño es una injusticia. Paren de matar. Incluso citó ese mandamiento. Dice, ningún soldado está obligado a, a escuchar una orden que dice maten. O sea, no matarás. La ley de Dios dice no matarás. Así que no maten a los campesinos. Son sus hermanos, son del el mismo pueblo. Pero para que Monseñor Romero se pudiera parar frente al sistema y decirle, no maten, porque Dios dice, no mataréis, no matarás. Entonces, todos conocemos la historia, ¿verdad? Que aunque lo mataron, pero que sus palabras hicieron eco y pues crearon, impactaron de tal forma al país
que hasta hoy día pues es una figura que para la Iglesia Católica también se convirtió en un santo. Ahora, nuevamente, no hablamos de que fue una persona común y corriente, porque a veces cuando una persona común y corriente, pues el nombre pasa al olvido, no se conoce, no se sabe de lo que ocurrió. Pero cuando ha crecido y esta persona tiene influencias, entonces ya lo que hizo o lo que dejó de hacer, pues tuvo ese realce. Y eso es lo que ocurre en la iglesia. Como personas, como pastores, como líderes, como guías, tenemos que buscar empoderarnos, tener ese desarrollo, pero no ese desarrollo para que nos sirvan, para decir, ah, vamos a llegar a ciertos lugares de la iglesia, ah, voy a ser el presidente de los jóvenes o voy a ser la presidenta de las mujeres y ahora sí todos me van a tratar a mí como su líder. No, no se trata de eso. Se trata de que va a ser un espacio para servir, porque si no sabemos, si no entendemos que es un espacio y un ministerio para servir, entonces nos vamos a frustrar rápido, rápido y ya no vamos a querer seguir. Así que tenemos que saber que estos elementos de servicio están presentes de manera tal de que vamos a servir y así la gente no va a agradecer en muchas de las ocasiones. Es más, se van a levantar falsos testimonios en contra de nosotros, se van a levantar calumnias, se va a decir una y otra cosa. Bueno, cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? Porque si usted es líder, yo sé que usted ya ha sido víctima de este tipo de cosas o va a ser víctima de este tipo de cosas. Entonces, la figura de Moisés representa esa necesidad de desarrollar capacidades para pararse frente a los sistemas opresores, esos sistemas que requieren de palabras proféticas y de voces proféticas por parte de siervos de Dios para decir, esto está mal. Quiero decirles también que cuando hablamos de la voz profética, no solamente era de los profetas que iban y anunciaban que si no se arrepentían, Dios iba a destruir a Nínive o iba a destruir otro lugar, o era la voz que clamaba en el desierto emparejando el camino del Señor, anunciando, o otro, quizás otro profeta anunciando el nacimiento de Jesús, y así sucesivamente, ¿verdad? La voz profética también es aquella que se para en contra de la injusticia y dice, esta es injusticia y no está bien delante de los ojos de Dios. Así que toda persona cristiana que se levanta contra un sistema opresor, contra una injusticia de cualquier tipo que sea, esa también es profecía, porque está proclamando libertad al cautivo. Muy bien. Otro de los elementos que tenemos que ver es que conforme fue avanzando este proceso organizativo, ya se fue dotando de sacerdotes. Fíjense que los sacerdotes eran los representantes de Dios en la tierra. Fíjese que si usted es curioso y ve la vestimenta que ese sacerdote tiene en la imagen que se les está presentando, van a ver que tiene una placa en el pecho. ¿Qué simboliza esa placa según ustedes o lo que hemos venido viendo hacia atrás? A ver, ¿qué tan curiosos somos? Las 12 tribus, hermano, no sé si me equivoco. Exactamente, representa las 12 tribus. Allí tiene esas placas y están básicamente haciendo referencia a que esas 12 tribus estaban relacionadas con Dios y a través del sacerdote esas tribus podían entablar la relación con Dios, pero también ofrecer sacrificios a Dios para la expiación de los pecados, para el perdón de los pecados. El sacerdote era el que comunicaba, el que servía, el que nutría, el que servía como intermediador entre Dios y los hombres. El ministerio sacerdotal era un ministerio de servicio a los demás, ¿verdad? ¿Y qué ofrecía? Ofrecía esa mediación entre Dios y los hombres. Y eran personas que consagraban su vida porque solamente ellos podían hacer ese tipo de comunicaciones y conexiones con Dios. De hecho, habían lugares en el templo donde solamente no entraba cualquier sacerdote, sino que solamente el sumo sacerdote podía ingresar.
porque era la persona que estaba mayormente consagrada y era el lugar santísimo, ¿verdad? Que solamente el sumo sacerdote podía ingresar. Pero el sistema sacerdotal era un sistema ya prácticamente de gobierno y de relación, un sistema de administración y un sistema político que ejercía esa influencia porque eran los que comunicaban a Dios con los hombres y a los hombres con Dios. Bueno, vemos que los santuarios de Israel eran regidos por todos estos sacerdotes. Moisés tenía esa conexión directa con la casa de Leví. Leví, sabemos que era una tribu, una de las 12 tribus, la tribu de Leví, y Moisés pues venía de esa conexión eh, por parte de Leví. Aarón era hermano de Moisés, también venía de esa casa de Leví. Y pues de esa casa de Leví vemos que viene como una conexión sucesiva, o sea, viene esa sucesión sacerdotal de uno a otro y que pues hasta hoy día incluso la Iglesia Católica argumenta que trae esa consecución sacerdotal que viene desde Jesús. Jesús ordenó a los 12 apóstoles y pues Pedro fue uno de los apóstoles y Pedro consagró al siguiente papa y el siguiente papa al siguiente y así hasta llegar hasta hoy día. Pero bueno, eh, los sacerdotes posteriormente sufrieron algunos cambios porque luego vino la monarquía. La monarquía ya fueron otros elementos que se fueron incorporando porque el pueblo de Israel ya no estaba satisfecho solamente con los sacerdotes, porque habían otras naciones, otros pueblos, otros territorios que tenían la figura del rey y el rey era soberano. Pero aquí habían varios sacerdotes, entonces había que escuchar la voz de diferentes personas, dependiendo de las tribus, dependiendo de los sectores, dependiendo de los lugares. Eran demasiadas personas y el pueblo quería que Israel tuviera también un rey, así como otros países tenían. Y entonces el sacerdote pues habló, a ver si me ayudan a recordar quién fue el sacerdote que hablaba con Dios y luego le comunicaba al pueblo. ¿Se recuerdan ustedes del nombre de esa persona? ¿Perdón? ¿Samuel o no? Samuel era, ¿verdad? Samuel se comunicaba con Dios y con el pueblo. ¿Y qué es lo que le dijeron? Le dijeron, Samuel, queremos un rey. Entonces Samuel habló con Dios y le dijo, mira, Dios, el pueblo quiere un rey. Mira, diles al pueblo de que si quieren un rey, yo se los doy, pero que el rey va a mandar a sus hijos a la guerra, al frente de batalla, y van a morir, va a tomar a sus doncellas, a sus hijas vírgenes y se las va a llevar y las va a tomar por esposas. O sea, el rey va a imponerse sobre ustedes. Y, y pues Samuel fue, les dijo, y el pueblo dijo, está bien, pero queremos un rey y entonces tuvieron un rey. ¿Quién fue el primer rey que tuvieron los israelitas? Saúl. Saúl. Entonces Saúl fue el primer rey y ahí empezó la monarquía. La monarquía fue un régimen político eh, puesto por Dios y por el pueblo. Miren ustedes qué interesante. Aquí ya hay otros elementos donde Dios le permite al pueblo, o sea, ¿quién es el pueblo? ¿Quiénes son los seres humanos para decirle a Dios, mira, Dios, danos un rey? ¿Y por qué Dios va a venir a decirles, miren, les advierto que si quieren un rey se los doy, pero esto es lo que va a ocurrir? Esas narraciones nos ponen de manifiesto elementos muy importantes porque vemos cómo Dios se relaciona con los seres humanos de manera que nos permite una participación activa dentro de los procesos administrativos y políticos de la vida de los seres humanos. Así que en la monarquía pues vemos ciertos elementos y rasgos que fueron adoptados después de Saúl. David desarrolló un trabajo muy distinto y pues ahí vemos cómo el sacerdocio bajo la monarquía funcionó muy, muy diferente. Bueno, Melquisedec, que fue uno de los reyes de Israel, él administraba los templos, o sea, como rey también era encargado
de administrar la iglesia. No solamente administraba la política del país, sino que también a la iglesia como tal. Melquisedec también ofrecía sacrificios y además de ofrecer sacrificios, bendecía al pueblo. Ya vemos que ya no era un rol solamente sacerdotal exclusivamente, sino que de este rey también. Y el sacerdocio bajo la tutela de los reyes fue un poquito más complicado. Y aquí vemos cómo Jeremías y Ezequiel le dan el paso a una generación diferente y aquí es donde entran ya los profetas. Y también vemos historias ya en el segundo templo de cómo los sacerdotes administraban una comunidad que era totalmente dirigida por sacerdotes. O sea, era un grupo de personas, una conformación bastante interesante entre la monarquía. La monarquía cedió autoridad y poderes a los sacerdotes, también les dio ciertos elementos de autoridad a los profetas, y veíamos cómo un rey tenía a sus profetas, tenía a sus sacerdotes, y desarrollaba toda esa administración y esos elementos de autoridad por sobre la iglesia. Y así sucesivamente vemos que en el Nuevo Testamento surgen elementos ya nuevos. Como la palabra lo dice, el Nuevo Testamento no solamente nos cuenta sobre los nuevos elementos que se incorporan en el desarrollo del pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, pero que también vemos que ya no hay solamente sacerdotes, sino que ahora también hay sumos sacerdotes. Estos sumos sacerdotes tienen ya una participación de mayor consagración hacia Dios, pero que también tienen la oportunidad de ingresar a lugares donde no cualquiera puede ingresar. Un sacerdote ingresado al lugar santísimo era sacado muerto. Dios no le permitía a cualquiera entrar. Eran los sumos sacerdotes los que podían ingresar. En los tiempos del Nuevo Testamento se registran datos que hubieron 84 sumos sacerdotes. Y pues después de ello vemos que el sacerdocio bajo la dominación romana vivió ya cierta instrumentalización política. Hubieron instrumentos políticos y personas que ya fueron incorporando estos instrumentos políticos de una manera ya un poco alejada y en cierta manera acercada a los planes de Dios, pero vemos ya una participación humana que fue desvirtuando un poquito todo aquello que Dios había querido que tuviésemos. Bueno, Herodes también, en los tiempos de Herodes, vemos que Ananel fue el sacerdote en los tiempos de Herodes y era un amigo íntimo, o sea, habían ciertas relaciones estratégicas y políticas entre estos. Habían procuradores romanos en el sacerdocio, todos escuchamos en la historia de la crucifixión de Jesús que Caifás fue un sacerdote judío. En esos tiempos hubieron 28 sumos sacerdotes y 25 de ellos eran de la misma familia. O sea, imagínense que 25 sumos sacerdotes eran primos, tíos, hermanos, y solamente 2 estaban fuera de ese círculo familiar. Estos datos yo los traigo aquí en esta presentación y los he recabado para que ustedes puedan ver ciertos elementos que también ya traían inmersos como esa conveniencia de las personas. O sea, vemos personas que Dios utilizó para sus planes, pero que también vamos a ver ciertos elementos humanos que pueden ser considerados de diferentes ópticas y criticados de diferentes ópticas de maneras distintas, pero que tienen esos rasgos humanos que hacen imperfecto el elemento completo, ¿verdad? Pero no vamos a puntualizar en esa imperfección, sino que como un dato histórico de cómo se iban organizando y cómo entre ellos buscaban siempre también algunos beneficios, no necesariamente beneficios, pero sí existía toda esa comunidad familiar, estratégica, y pues en el camino vamos viendo cómo esos elementos se parecen mucho
a nuestra realidad actual, ¿verdad? A veces en la iglesia vemos que la hegemonía familiar pues está allí inmersa también, que no es del todo malo, o sea, solo estoy trayendo como elementos y aportes al estudio, ¿verdad? Para reflexión, ahí cada quien, algunos van a decir eso no está bien, otros van a decir eso sí está bien, pero el pueblo construye esas ideas para saber lo que es correcto y lo que no es correcto. Al final de cuentas, lo correcto y lo incorrecto en cuanto a la política es definida por el mismo pueblo. Eh, no todo va a ser igual toda la vida. Bueno, algunas de las funciones de los sacerdotes era la liturgia. Además de la liturgia, pues eran responsables de la Torá. La Torá era la palabra de Dios, que es el Antiguo Testamento. Había un presidente del Sanedrín. El Sanedrín era el Consejo Supremo Nacional y Religioso. O sea, tenían ya una organización parlamentaria, ¿verdad? O sea, tenían ya su asamblea legislativa ellos ahí, que estaba mezclado entre todo aquello estratégico para la nación, pero también lo religioso, estaban ahí juntos. De hecho, ven como Caifás, que era el presidente del Sanedrín, él participó en el proceso condenatorio de Jesús. Herodes limitó el poder político a los sacerdotes. Si se dan cuenta, en toda la información que estamos presentando, hay un va y ven en cuanto a que eran los reyes, de repente eran los sacerdotes, de pronto eran los profetas. Ahora Herodes limita el poder político que tenían los sacerdotes. Y en esa historia de la crucifixión y la aprehensión de Jesús, vamos a ver cómo Caifás se lo tira ¿a quién? A Poncio Pilato se lo pasa al otro, el otro se lo pasa a Herodes, y así, ¿verdad? Se tiran, vemos esa organización política que ya tenían ellos ahí. Pero el sacerdocio requirió de la restauración como tal por parte de Jesús. Jesús fue el ejemplo del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el sistema sacerdotal había sido ya bastante desfigurado, pero en la persona de Jesús vemos cómo esa vida ofrecida y consagrada restaura entonces la imagen del sacerdocio. Jesús vivió una vida de consagración a la verdad y cuando hablamos de Jesús como sacerdote, no solamente lo vamos a ver como sacerdote, sino que tenía tres ministerios. Jesús como rey, como sacerdote y como profeta. Esos tres elementos en la persona de Jesús estaban presentes todo el tiempo. El título de rey lo vemos asociado a la idea de reinar y de gobernar. De hecho, cuando Jesús lo crucificaron, le dijeron que era el rey de los judíos, ¿verdad? Le pusieron incluso una corona que simbolizaba sarcásticamente que era un rey. Cuando el ángel del Señor anunció a la Virgen María el nacimiento de Jesús, dijo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Vemos que la casa de Jacob es esa descendencia, ¿verdad? Que se forma en las 12 tribus y que tenía su propia administración política, estratégica, religiosa, y pues a partir de allí es que el reinado de Cristo se practicaba y pues según esta promesa en Lucas 1:32 al 33, vemos cómo se le llama a Jesús como el grande, el Hijo del Altísimo, el Rey de la casa de Jacob y un reino que no finaliza nunca. Vemos cómo los magos de Oriente preguntaron por el rey de los judíos que había nacido y al que había de venir a adorar. Mateo 2:2 lo encontramos. O sea, los magos de Oriente, algunos dicen eran los magos, otros dicen eran los sabios, otros dicen eran reyes magos. Independientemente de qué eran, lo que sí podemos afirmar es que ellos preguntaron por el rey de los judíos. Incluso cuando pasaron buscando, cuando pasaron por Herodes, Herodes les dijo que le dijeran dónde estaba, ¿verdad? Pero ellos cuando se regresaron ya no pasaron por ahí. Pero sí era reconocido Jesús como rey de los judíos. Entonces vemos ya la imagen política en la figura y en la imagen de Jesús desde que era un niño. En Jesucristo
se cumplió la promesa que Dios le había dado al profeta Jeremías. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Miren, Jeremías nos da esos elementos también. La promesa que hay de que iba a venir Jesucristo como profeta y que iba a reinar de manera justa sobre la tierra. Entonces, vemos esos elementos, ¿verdad? Que la Biblia, la palabra de Dios, describe a Jesucristo como rey. Por eso sabemos, ¿verdad? Y usamos esa frase, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Jesucristo tiene ese ministerio, el ministerio de reinar. Ahora, Jesucristo también tiene otro ministerio, y su ministerio es el sacerdotal. Así que cuando hablamos de Jesucristo como sacerdote, aquí el sacerdote está activo en el servicio de los sacrificios a efectos de reconciliar al hombre con Dios. Veíamos cómo antes los sacerdotes eran los que participaban y hacían participar al pueblo en esa relación y ofrecían sacrificios, pero solamente los sacerdotes podían ofrecer ese sacrificio. Ahora, Jesucristo fue ese sacrificio, no solamente mediaba para reconciliar a los hombres con Dios a través de sacrificar un animalito, sino que a través de su mismo sacrificio. Hebreos 3.1 nos dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Jesucristo supera el servicio del sumo sacerdote del antiguo pacto por ser el verdadero sumo sacerdote. Y él es la condición previa para el servicio de los apóstoles en el nuevo pacto. El contenido de la función apostólica queda definido en 2 Corintios 5:20. Os rogamos en nombre de Jesucristo, reconciliados con Dios. Vemos cómo la figura de Jesucristo tiene esa imagen sacerdotal y es a través de Jesucristo que somos reconciliados con Dios. No es lo mismo que se le da a los discípulos, no es lo mismo que se les da a María, no es lo mismo que se les da a otras personas más que a Jesucristo. Es el único que puede reconciliar a los hombres con Dios. O sea, Él es el sumo sacerdote, el ministerio sacerdotal de Cristo. También el tercer ministerio de Cristo es que Jesucristo es un profeta. Un profeta, ¿qué es lo que se espera de un profeta? Se espera que anuncie la voluntad de Dios y prediga acontecimientos que vendrán. Es lo que esperamos todos, ¿verdad? Anuncie la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos felices. Anuncie la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es amarás a Dios con todo tu corazón. La voluntad de Dios es no matarás. La voluntad de Dios es no levantarás falso testimonio. La voluntad de Dios es que vivamos una vida consagrada a Dios, que prediga acontecimientos que vendrán, mensajes de esperanza, circunstancias en las que sabemos que lo que viene por delante siempre será mejor. En Jesucristo se cumplió la promesa que Dios le había dado a Moisés. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandaré. También en Marcos 1:15 dice, el Hijo de Dios comenzó, bueno, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor enseñó con poder pleno, con autoridad divina, como expresan las palabras, pero yo os digo. O sea, vemos las palabras de Jesús, pero yo os digo, aquí estamos viendo esa autoridad, ¿verdad? No solamente dice el Torah, dice, pero yo os digo, o sea, yo tengo autoridad de hablar. Hablo porque yo no soy solamente el Hijo de Dios, sino que soy el Dios mismo. Fíjense bien que también como profeta Jesucristo reveló cosas futuras, como ha sido transmitido, por ejemplo, en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 12. Bueno, le preguntan a Jesús del fin de los tiempos, cómo va a ser, ni siquiera habla del fin del mundo, ¿no? Que del fin de los tiempos. Y pues él comienza a describir cómo va a ser. A él le preguntan, ¿cuándo regresará? Nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre debe volver. Entonces,
ni los ángeles, solamente mi Padre y yo lo sabemos. O sea, Él anuncia incluso su regreso. No los dejo solos, les dejo un consolador, les dejo el Espíritu Santo. O sea, Él fue un profeta. Vemos cómo estos tres ministerios están bien marcados en la figura de Jesucristo. Allí ustedes ven en esa imagen que representa perfectamente a Jesucristo en sus tres ministerios. La corona de rey. ¿Qué significa el cetro? ¿Qué representa el cetro? Vamos a ver si nos ubicamos. ¿Qué representa el cetro? ¿El sacerdocio o el profeta? El sacerdocio, hermano. No sé, no estoy muy seguro. A ver, el sacerdocio, ¿qué piensan los demás? A ver, ¿están de acuerdo? No, no es como, bueno, no estoy muy seguro, pero es como una vara o algo así, ¿no? Ajá. Ajá. Y lo que tiene en la mano, en la otra mano, ¿qué es? Es como la vara que usó, no sé, Moisés o algo así, ¿no? Ajá. Me imagino yo, no sé. ¿Y qué era Moisés? ¿Era un profeta o un sacerdote? Profeta. Un profeta. Era un profeta. Entonces, vemos cómo el mundo el mundo que tiene a mano representa a la humanidad y pues la cruz representa a esa relación de esa reconciliación que solamente Él puede hacer, ¿verdad? Entonces sería más reflejado al sacerdocio, el, el- el- ya la cuestión del mundito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. También el sacerdocio no solamente se queda en la vida de los altos funcionarios, por decir así, de la iglesia, del Sanedrín, incluso de la figura de Jesucristo, que abarca los tres elementos. ¿Cuáles eran los tres elementos que hablamos? A ver si me ayudan a recordar. ¿Cuáles son los tres ministerios de Cristo? Como Sacerdote. rey, como sacerdote y como profeta. Ujú. Excelente, perfecto. Ya sabemos, ¿verdad? Cuando le preguntan a ustedes cuáles fueron los tres ministerios de Cristo, ya saben, ¿verdad? Los tres ministerios fueron rey, profeta y sacerdote. Así que el sacerdocio no se queda solamente en los altos líderes de la iglesia. El sacerdocio también pasa a la iglesia, ya que la iglesia es un pueblo sacerdotal. Romanos 12, 1 al 2 nos dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, han sido comprados a precio de sangre, a precio de sufrimiento. Pero ustedes son real sacerdocio. O sea, la palabra de Dios nos dice, ustedes son. Ya no solamente está, aquí ya no vemos, fíjense que aquí cuando hablamos de los romanos ya estamos hablando de los tiempos de los discípulos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, que el real sacerdocio ya no es solamente dado a los sacerdotes o, o ya no es algo específicamente para estos grupos, sino que ya hay una relación de persona a persona, de tú a tú. Ya ustedes, todos nosotros podemos orarle directamente a Dios. Ya no necesitamos solamente que un sacerdote venga y haga sacrificio, porque el sacrificio ya fue hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces ahora ya hay una relación directa con Dios. Usted y yo podemos orarle y podemos ofrecerle sacrificio, podemos entregarnos a Cristo y pues somos real sacerdocio. Así que es un llamado que tenemos ya
como pueblo de Dios también. El real sacerdocio también es ahora dado a los pastores de los presbiterios, tendría que decir aquí. Entonces, los pastores, en 1 Pedro 5:4, habla de los ancianos que eran responsables de las comunidades. Esos ancianos responsables de las comunidades son los primeros elementos que encontramos como pastores, como líderes de las comunidades de fe, como líderes de aquellos grupos que se reunían para adorar a Cristo, aquellos que ya no requerían de un sumo sacerdote, aquellos que ya no requerían de un sacerdote, sino que ahora ya tenían a líderes, ancianos en la comunidad para poder entablar ese relacionamiento con Dios, pero no como que era la única forma exclusiva de hacerlo, porque todo el pueblo era llamado al sacerdocio y es llamado al sacerdocio. Hechos 1:8 nos dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren qué maravilloso el libro de los Hechos lo que nos dice. Recibiréis poder. Usted tiene poder. Usted ha recibido poder por parte de Dios. O sea, usted ha recibido prácticamente la autorización por parte de Dios, porque ha venido el Espíritu Santo sobre usted para que sea testigo en toda Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. El reino de los cielos ya, pero no. ¿Por qué digo el reino de los cielos ya, pero no? Porque ya está entre nosotros. Claro, vemos las señales del reino de Dios aquí, pero todavía no es el reino de Dios. Cuando usted alaba a Dios, cuando usted glorifica el nombre del Señor, usted tiene esa cosa tan linda de estar en esa relación y experiencia con Dios, pero cuando pasa ese momento, vuelve la cruda realidad y se da cuenta de que todavía no, ¿verdad? Entonces usted va y acompaña, usted va y reparte, le da una bolsa de comida a una persona que tiene hambre y entonces a través de compartir eso, usted está dando esas señales del reino de Dios que ya está ahí, sí, en ese momento, pero todavía no, porque el reino de Dios tiene que venir, se tiene que instaurar. Le decían a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este momento en tu resurrección? Los discípulos estaban viéndolo como algo político, algo que les iba a bajar del poder a Herodes y a todos los que estaban en el que iba a restaurar el reino de Dios, que iba quizás a tomar las armas. Y si ustedes son curiosos, se van a dar cuenta de que la razón por la que liberaron a Barrabás y crucificaron a Jesús fue porque Jesús dijo que nuestra lucha no era contra sangre ni carne, sino que contra principados y potestades. O sea, prácticamente Jesús no venía, no estaba hablando de este mundo, él estaba hablando de un reino diferente, no estaba hablando del reino de ser el rey y que uno se iba a sentar a su diestra y otro a su izquierda. Señor, cuando estés en tu reino, ¿me puedo sentar a la par tuya? No, es que no es así. Y cuando habla de me seréis testigos, la palabra testigos tiene ciertas connotaciones bastante complicadas que si nos queda tiempo las vamos a ver. Pero cuando él estaba hablando de instaurar el reino, se está refiriendo a la segunda venida, donde el reino de Dios va a ser instaurado totalmente. Ahí sí ya no vamos a decir el reino de los cielos ya, pero no, sino que el reino de los cielos ya, ahora sí, definitivo, aquí y ahora. Y vamos a pasarnos hasta aquí, porque a esta otra donde dice el orden político, orden social, la monarquía, el pueblo de Israel frente a los pueblos, restaurarás la gloria. O sea, ellos querían que todo volviese a ser como antes, en los tiempos de David. Miren, cuando hablamos de David, había un orden político donde el rey era el monarca y gobernaba. Había un orden social. David lo hizo un poquito diferente a Saúl. A David lo querían más porque era más con el pueblo. Pero esa monarquía ejercía siempre autoridad por sobre todo el pueblo.
Y el pueblo de Israel siempre era un pueblo victorioso frente a los otros pueblos. Iban a la batalla y Dios le daba la victoria, sometían naciones, conquistaban reinos y lograban siempre salir victoriosos. Así que eso era lo que estaban buscando. Volverás a dar la gloria a Israel, restaurarás el reino como era antes, es lo que estaban esperando, pero Jesús estaba pensando en otra cosa totalmente diferente. Y Jesús les dice, no toca a vosotros, porque él está diciendo, no, no es eso que vamos a hacer. Él deja claro aquí la misión, pero cuando deja clara la misión, dice, esperen, porque recibiréis poder. Y esa misión que él estaba dejando era, me seréis testigos, y la palabra testigo involucra martirio. Fíjense que cuando hablamos de testigo, me seréis testigo, uno dice, yo soy testigo de Dios. Bueno, hasta hay una iglesia que se llama Testigos de Jehová, ¿verdad? Es que yo voy a dar testimonio de las grandezas que Dios ha hecho. Sí, pero cuando la cosa se pone difícil, cuando los cristianos los comienzan a perseguir, los cristianos se esconden, ¿verdad? No, no, no. Ser testigo involucra martirio. Cuando Jesús dice, me seréis testigos, les está diciendo, miren, van a ser mártires, porque la proclamación tiene sus implicaciones políticas complejas. Y aquí estamos hablando de ser testigos también utilizando la palabra como proclamación y no necesariamente instauración. Instaurar es tomar por la fuerza, como el pueblo de Israel estaba acostumbrado de ser violento y tomar por la fuerza a otros reinos. Aquí era proclamación para que el mundo crea, para que el mundo tome la decisión, para que el mundo a voluntad propia diga, yo me someto a este rey de reyes. Y no necesariamente el rey de reyes va a ser violento. Sin embargo, vemos cómo la iglesia cometió errores. Cuando la iglesia viene a nuestras tierras, a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua, la iglesia trajo dolor y sufrimiento. La iglesia decía, o se hacen cristianos o los matamos. Y así fue como mataron a muchos mayadescendientes, porque no se sometían a la corona de España y a su vez a la religión católica, que era la iglesia considerada o la religión considerada como la iglesia oficial de ese momento. Así que los 12 discípulos, podemos ver que los 12 discípulos murieron. Ahora somos muchos discípulos. Los discípulos incluso fueron mártires, muchos de ellos. Estar preparado no significa irrumpir, no significa someter, sino que preparados también involucra estar listos. Proclamación del reino de Dios, usa la palabra Jesús, proclamar el reino de Dios, no habla de instaurar, aunque hay que reconocer que la iglesia no tiene que ser pasiva, ¿verdad? No por eso nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a decir, no, es que nuestro rol no es invasivo, nuestro rol no es de instaurar y de someter a los demás, pero tampoco por eso la iglesia se va a quedar sin hacer nada, porque la iglesia tiene que conquistar, pero tiene que conquistar de manera atractiva, de manera que no violente el derecho que cada individuo tiene de decidir. Yo decido seguir a Cristo. Yo tomo la determinación. Dios no quiere que nosotros automáticamente digamos que queremos ser sus hijos o queremos entregar nuestra vida a Él, así como que fuéramos robots. Por eso nos dejó el libre albedrío para que por decisión propia podamos tomar esa determinación. Eh, Así que vamos a seguir hacia adelante por el tiempo. Y el principal objetivo que Jesús deja marcado aquí no es asumir un rol gobernante, sino que un rol de siervo. Así que cuando hablamos de política de la iglesia, cuando hablamos de administración en la iglesia, vamos a tomar en cuenta que no es un rol gobernante para imponer la fuerza por sobre los demás, sino que para tener ese rol de siervos, ese rol donde estamos sirviendo a la comunidad y donde servimos a los demás hijos e hijas de Dios. Dijo Jesús también, mi reino no es de este mundo. O sea, no vengo a instaurar un reino político, militar, estratégico como el que conocen, sino que mi reino es un reino de justicia.
un reino de paz, un reino de esperanza, donde todos somos iguales. Eh, bueno, aquí vamos a saltarnos y vamos a continuar. Seguimos. Aquí vamos a ir terminando con esta parte porque el tiempo nos queda muy poquito tiempo. Pero así más o menos estaba organizada la sociedad feudal entre los siglos sextos y el siglo XI más o menos. Fíjense bien que lo que había ocurrido en esos tiempos era que había mucha inseguridad por guerras, por hambre, por invasiones y por mucho retroceso que la cultura y la sociedad había vivido. Estamos hablando de muchos años después de las tribus de Israel, de los discípulos de Jesús. Estamos hablando prácticamente 500 años después. O sea, ya habían pasado mucho, mucho tiempo. Ya no existía, no vivía ninguno de estos actores de los que estamos hablando. Pero la forma como estaban organizadas en ese tiempo, aquí ustedes ven una especie de pirámide de cómo estaban organizados, donde el rey era el que vivía con muchos privilegios. Él vivía en el castillo, donde estaba muy protegido, estaba custodiado por una guardia y pues su alimentación era buena, estaba variada, consumían especias, pan, verduras, cerdo, buena comida. Aquí con él vivían todos los productores como torneros, los que dedicaban a la caza, eh, también vivían con el rey o en el entorno del rey dos grupos. Y estaba el grupo de los nobles y el grupo del clero. Aquí en los nobles, estamos hablando de los duques, de los marqueses, los condes, los caballeros, que eran lo secular, o sea, aquello no religioso, pero también en el mismo nivel estaban los obispos, estaban las monjas, estaban los frailes, estaban todos aquellos religiosos. Los seculares vivían en el castillo y el clero, o sea, la iglesia, vivía en los monasterios. Ellos dedicaban su vida a la oración, al trabajo, al estudio, a copiar libros, estaban sujetos a la regla y una vida de devoción. Pero fíjense que después, en la pirámide, tenemos también a los pequeños propietarios. Y estos pequeños propietarios eran como la clase media, por decir algo, pero no eran privilegiados. Esta clase media tenía que trabajar fuerte para poder pagar los impuestos, para que le pagaban no solamente los impuestos al gobierno, o sea, al rey, pero también daban sus ofrendas a la iglesia y la iglesia también vendía indulgencias, la iglesia, uno tenía que pagarle a la iglesia para el perdón de los pecados. O sea, ¿por qué estoy hablando de esto? Y ustedes van a decir, pero ¿por qué nos está hablando de la época feudal? Estoy hablando de la época feudal porque yo quiero decirles para que veamos por dónde la iglesia se fue y cómo esa imagen política y esa capacidad de influir en la vida de los demás posicionó a la iglesia en una situación, en una circunstancia vergonzosa para lo que la iglesia es, pero que también causó una acomodación por parte de estos religiosos eh, que iba totalmente en contra de los ministerios de Cristo. Ministerios de Cristo eran tres: rey, sacerdote y profeta. Ellos se quedaron con el ministerio del rey. O sea, se asociaron con el rey y hablaban a favor del rey y gobernaban a favor del rey y predicaban a favor del rey. No existía la Biblia, hablaban solo lo que les convenía y se quedaron solo con ese ministerio, ¿verdad? El rey. Se les olvidó que también eran sacerdotes que tenían que servir a la comunidad. Y los más bajos, ¿verdad? En la sociedad, los no privilegiados, estaban los sirvientes. Bueno, los sirvientes vivían todavía en los lugares estos, en el castillo o en los monasterios, porque servían a los clérigos o servían a los nobles. Todavía comían un poquito de la misma comida. Más abajo estaban los leñadores, los que proveían recursos para ellos. Abajo estaban los pastores, pero aquí no estoy hablando de los pastores de iglesia, ¿verdad? Estoy hablando de los pastores que pastoreaban ovejas y animales. Y estaban los siervos y más abajo estaban los campesinos.
Ellos, los campesinos, construían sus casas, fabricaban los muebles de la alta sociedad. Ellos sufrían frecuentes enfermedades, labraban sus parcelas, pagaban diezmos a la iglesia, pagaban los impuestos a la corona, y así sucesivamente. Vemos una desigualdad que dio el paso a guerras muy tristes y muy crueles, donde la iglesia fue parte de ello. Lamentablemente, eso fue así. Ahora, yo quiero que veamos estas esferas, porque las esferas que tenemos aquí simbolizan cómo el Estado o la política vincula a todo lo demás. Fíjense que hay ciertas uniones entre cada una de las esferas. El Estado o la política vincula a la ciencia, o sea, la ciencia está vinculada por la política, el mercado y la economía está vinculado por la política, la religión y la cultura está vinculado completamente por la política, o sea, sin política no existen todos estos otros elementos. Por eso hay que denotar la importancia que existe entre ellos, ¿verdad? Como vemos acá también, Dios gobierna la iglesia ¿con qué? Con la Biblia. Eh, el Estado gobierna de una manera muy diferente, ¿verdad? Porque el Estado tiene sus propias leyes. Explicaba anteriormente que los países tienen sus propias leyes y así es como el Estado gobierna. Pero Dios también gobernaba el Estado en los tiempos bíblicos. Así que sin embargo, también había cierta resistencia entre la fe y el Estado mismo. Y vemos en Juan 19:10 al 11 que Pilato le dijo a Jesús que él tenía la autoridad para crucificarlo o para liberarlo. O sea, Pilato le pudo haber liberado a Jesús o lo pudo haber crucificado y sin embargo, ¿qué hizo Pilato? Se lavó las manos, ¿verdad? Y se la pasó al próximo para que pudiera decidir qué es lo que iba a hacer. Sin embargo, Jesús le dijo, ninguna autoridad tiene porque viene de arriba. O sea, si Dios no da la autoridad, no existe tal autoridad. Toda autoridad viene de Dios. Y eso es prácticamente lo que le dijo a Poncio Pilato. Toda autoridad viene de parte de Dios. Y así sucesivamente, hermanos, los diferentes poderes deberían de trabajar en armonía, y pues allí hay otros elementos que podemos hablarlos, pero que el tiempo ya no nos va a dar, así que lo vamos a ir dejando hasta por allí. Así que, hermanos y hermanas, en los últimos minutitos que nos queda, yo quisiera preguntarles si tienen algún comentario, quieren decir algo, tienen alguna pregunta, alguna duda. Este, este es el momento para que podamos hacerlo, ya que la clase casi está llegando a su final. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Primero, pedirle disculpa por haber ido corriendo, porque sí he ido haciendo esto bastante rápido, pero es que la temática es bastante extensa y el tiempo es bastante corto, pero yo creo que esto de tener una presentación en la pantalla, a ustedes les permite ir conectados porque van viendo lo que está apareciendo ahí y creo que es una buena estrategia, ¿verdad? Y así lo vamos a ir haciendo en cada clase para que usted pueda ver y acceder a esas notas. Les quiero hacer una pregunta. Ustedes antes, bueno, yo sé que esto de la política es algo bastante complejo, pero yo quisiera escuchar de ustedes si les ha ayudado a conectar de alguna manera todo esto para poder analizar cómo es que esto de la administración y la política definitivamente ha estado inmerso en la historia bíblica, en la historia de los pueblos y en nuestra historia actual que seguimos escribiendo, ¿verdad?
independientemente de si estamos en Guatemala o en El Salvador, nuestros sistemas políticos son bastante similares. Así que entienden de lo que hablamos cuando decimos la política social del Estado. Eh, pero definitivamente estas están sujetas a Dios y si no, no están sujetas a Dios, obviamente van a tomar determinaciones y decisiones equivocadas y nos van a llevar por un rumbo totalmente lejos de la voluntad de Dios. Y eso pues son elementos que nosotros tomamos en cuenta a la hora que elegimos a nuestros gobernantes también, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O algún comentario? ¿Alguna pregunta o algún comentario general sobre la clase? Solo necesito saber que han estado conectados, que han estado, o sea, que no están dormidos, que siguen ahí conmigo, para saber si esta clase está teniendo éxito o tenemos que usar otra estrategia. Hermano, yo Sí, me adelante. gustaría comentar algo. Sí, Me gusta bastante como el ejemplo, ¿verdad? De la Biblia, que desde los inicios de los tiempos ha sido el ejemplo para el mundo y la sociedad, para poder eh, iniciar desde ahí sus propias leyes y poder tomar la historia según la Biblia, según los tiempos pasados, para poder tener sus propios estatutos, sus propias leyes, y cómo no la hicieron a un lado, sino que al contrario, fue el ejemplo principal para que todo esto pudiera formarse y pudiera forjarse, ¿verdad? Ese es el comentario. Dios les bendiga. muchas gracias, hermano David. De hecho, fíjese que yo no sé qué tanto ustedes han podido indagar un poquito más en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando se está hablando de los estatutos que Moisés le dio al pueblo de Israel. Pero allí en los estatutos usted se va a encontrar con datos tan curiosos como, por ejemplo, que le resuelve qué pasa si el vecino se queda con el buey del otro vecino y que va a tener que darle 2 bueyes después y pues el que mata, entonces se va a ir a la pena de muerte, y el que a hierro mata, a hierro muere, ojo por ojo, diente por diente. Si le cortas un brazo a alguien, pues entonces te van a cortar un brazo a vos. Y así sucesivamente, hasta rige, regía algunos elementos como, por ejemplo, si se muere la esposa, entonces el hermano del fallecido tendrá que tomar por esposa a la muchacha. Y así un montón de cosas que resultan curiosas hoy porque el ordenamiento jurídico de nuestros países es totalmente distinto y de la sociedad también, pero que están ahí inmersos. O sea, la Biblia también tiene elementos jurídicos y cánones jurídicos que aportaron elementos para la formación incluso de las leyes. O sea, la Biblia es un libro por excelencia que rige a la humanidad históricamente. Por eso es que hasta los ateos reconocen que la Biblia ha sido un elemento y un patrón para mínimamente histórico para poder regir a las naciones y los pueblos. Hoy por hoy ha habido una lucha entre los estados de separar a la iglesia de las decisiones políticas. Ustedes se dan cuenta que antes la iglesia y el estado trabajaban juntas, o sea, estaban juntas, pero ahora ya no. Vaya, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, el rey de Inglaterra era por decir así, la figura mayor de la iglesia. La reina de Inglaterra sigue siendo la soberana del Estado y la soberana de la iglesia. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos actuales y en los países democráticos, pues se ha separado a la iglesia del Estado. Hay ciertas teorías, ciertas doctrinas políticas que definen que en las democracias la iglesia y el Estado están separados. Así que, pero es un dato curioso, hermano David. Muchas gracias por su participación.
¿Alguien más? ¿Algún dato curioso que les ha resultado interesante esta noche? Dios bendiga, hermanos. Amén, amén. Amén. Fíjese que, bueno, comenzando nosotros cuando usted empezó, mejor dicho, la clase, usted dio a entender qué es política, qué es administración. Entonces, al estudiar todo desde el Antiguo Testamento que hemos estado viendo, el Nuevo Testamento, se ve que no es como comúnmente nosotros conocemos como política. Como usted mismo lo dijo, la política el humano la ensucia. Ujú. ¿Verdad? Entonces, pero nosotros, pienso yo, y eso así tiene que ser, mejor dicho, por eso estamos en estos estudios, en estas clases, porque aquí a uno se le despeja la mente en cuanto a cómo poder administrar un templo, administrar una congregación, y en la política, o sea, cómo nosotros podemos también entrar en ese aspecto. Yo creo que en lo personal me ha gustado mucho la clase. Yo sé que toda esta materia va a ser bien interesante y de mucho, ¿cómo le podría decir? Interés en cada uno de nosotros que estamos ya metidos de lleno en las iglesias, ¿verdad? Yo creo que para todos los que estamos aquí en esta clase, como usted mismo lo dijo, somos pocos, creo que somos 5 los que estamos por el momento. Entonces, esto nos está despejando mucho la mente, o sea, yo creo que ese es el objetivo, para poder así, poder llevar una iglesia sana, una iglesia que realmente agrade a Dios en lo personal, que le agrade a Dios, nuestra forma de trabajar dentro de los templos, ¿verdad? Yo creo que esto nos está comenzando, mejor dicho, a despejar la mente para poder así llevar a cabo la obra que es de Dios. Y nosotros, como usted mismo lo decía, somos simplemente unos mayordomos, administradores de la obra de Dios, administradores de todo lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, como lo hemos visto desde el Antiguo Testamento, con el ejemplo que se daba de Moisés, de Noé, después Abraham. Entonces, cómo Dios ha venido tratando con su gente, y de esa misma forma creo que Dios sigue tratando con cada uno de nosotros para que nosotros podamos continuar la obra hasta cuando Dios venga por su segunda venida a establecer el reino de Dios aquí en este mundo. Así que para mí en lo personal, obispo, la clase está muy, pero muy interesante, la entendí perfectamente y yo sé que todos los que estamos aquí también nos va a llenar mucho nuestra vida, ¿verdad? Secular y espiritual también, ¿verdad? Porque yo sé que Dios está con cada uno de nosotros, Él nos respalda en todo lo que hacemos, así como vemos en los ejemplos de la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo, como Dios respaldó a aquel que Él llamó, y como nosotros también estamos respaldados porque sentimos el llamado de parte de Dios. Entonces, tenemos que trabajar de tal forma de que Dios pueda ministrar nuestra vida primero, para nosotros poder también administrar a otras personas. Así que está excelente la clase, obispo. Gracias, realmente como yo lo admiro, como Dios lo usa a usted y yo sé que lo va a continuar usando. Bendiciones a todos. Muchas gracias, pastor. Bueno, con lo que usted ha comentado, me surge importante recalcar que conforme desarrollamos esta clase, que no perdamos de vista estos tres elementos. Y no solamente mientras desarrollamos la clase, sino que mientras hacemos ministerio en la iglesia, como siervos, como mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Es que no olvidemos los tres ministerios de Cristo. Jesús como rey, Jesús como sacerdote y Jesús como profeta. Esas tres características deben de estar presentes también en el ministerio pastoral, en el ministerio de liderazgo y en el ministerio de acompañamiento que hacemos en cada una de nuestras comunidades de fe. Como rey, ¿por qué como rey? Porque a veces hay que tomar ese carácter en el cual somos líderes, estamos a la cabeza, pero no a la cabeza de que somos lo máximo, ¿verdad? Porque nuestra cabeza se llama Jesucristo, pero sí a la cabeza en el sentido de que Jesucristo mismo nos ha puesto como siervos, o sea, como mayordomos para administrar su iglesia.
Entonces, bajo esa analogía, recordemos que tenemos autoridad. Además, que poder se nos ha sido dado. Autoridad nos ha sido dada en los cielos y en la tierra. O sea, nuestras palabras son palabras de autoridad y de poder. Así que no olvidemos eso. La figura de rey. Jesucristo como rey también nos da a nosotros cierta autoridad para poder ser testigos. Vaya, esa es una. La otra sería Jesucristo como profeta. No olvidemos que nosotros tenemos que proclamar las buenas nuevas, dar un mensaje de esperanza, anunciar a Jesucristo que ha de volver, pero que también debemos de decir las cosas que están mal, denunciar lo que está mal y buscar porque las cosas estén bien, porque construimos las señales del reino, o sea, estamos construyendo el reino de Dios. Construir o poner juntas las señales del reino significa de que entre más se parezca al reino de Dios, más cerca estamos del regreso de Dios. Más cerca estamos de la segunda venida de Cristo, porque las señales están cada vez más claras y más explícitas. Así que como profeta significa que también vamos a no solamente a profetizar las cosas futuras, que sabemos que el futuro es bueno, sabemos que el fin de los tiempos no es un final en el cual nos pongamos tristes porque todo se va a acabar, sino que el fin es bueno. Todos sabemos que el fin es bueno y la oportunidad está en Cristo. Si buscamos de Cristo, si hacemos las cosas bien, entonces, ¿de qué nos vamos a preocupar? La gente se aflige por el fin del mundo, la gente se pone desesperada, ansiosa, frustrada, preocupada porque todo se queda atrás, se queda aquí, pero en realidad el fin es bueno. Así que tenemos que construir esas señales. Y la otra es la figura de Jesucristo como sacerdote. El sacerdocio es un ministerio de servicio y todos estamos llamados a servir a los demás. Entonces, hermanos y hermanas, esos tres elementos y esos tres ministerios de Cristo tienen que estar presentes durante toda nuestra clase eh, como gobierno, como administradores, como políticos, eh, como personas que estamos a cargo de y que no lo olvidemos en ningún momento. Y así, pues también en nuestra vida como líderes. Vaya, por ejemplo, hermana Dorcas, ¿qué ministerio desarrolla usted en la iglesia? Soy en la directiva de jóvenes como secretaria. Vale, la hermana Dorcas está en la directiva de jóvenes como secretaria. La hermana Dorcas tiene toda la autoridad y potestad para llamar a los jóvenes al orden cuando los jóvenes pues están haciendo cosas que no deben. Por ejemplo, vienen los jóvenes y se van el sábado en la noche después del culto para una fiesta y bailan y se emborrachan. Entonces, la pregunta es, ¿la hermana Dorcas se va a quedar callada? Claro que no. La hermana Dorcas tiene que llamarlos a cuenta porque tiene la autoridad moral, espiritual y otorgada por parte de Dios para ejercer esa purificación y esa limpieza de la casa del Señor. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Ahí usa otros elementos. Acordémonos que no somos capataces, no somos reyes y señores, ¿verdad? Sino que somos también siervos. Entonces, llamamos la atención como personas de autoridad, pero también con amor, como personas que estamos sirviendo, como sacerdotes que ministramos una oportunidad nueva, una oportunidad transformadora, una oportunidad reconciliadora. Así que esos elementos tienen que estar bien inmersos en el ministerio que desarrollamos. Así que no olvidemos que en esta clase hemos aprendido no solamente cómo está conectada la política a la vida de cada uno de nosotros como líderes y cómo la administración y la mayordomía está ahí reflejada de los principios de los tiempos desde Adán y Eva, incluso desde la creación misma, eh, pero que recordemos que estos elementos nos sirven a nosotros para hacer un ministerio pastoral integral, un ministerio que sea funcional y que responda a las necesidades del pueblo. Así que, hermanos y hermanas, el tiempo se nos ha terminado,
Así que lo último que voy a decirles es que vamos a dejar una asignación. En cada clase vamos a dejar una asignación para la próxima semana. Y pues la tarea que dejamos en esta noche es que escriba un ensayo de 2 páginas como mínimo, donde responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿considera que el ser humano es un ser político? Usted va a responder si usted considera o no y por qué lo considera o por qué no lo considera. Ahora, no necesariamente usted va a decir, número 1, considera que el ser humano es un ser político, respuesta. No lo va a hacer así. Por eso dice, escriba un ensayo. Un ensayo es un documento en el que usted lo va a redactar de manera lógica. No necesariamente va a decir pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, sino que dentro del ensayo, del contenido, usted va a ir dando respuesta a estas preguntas y en el contenido total, pues va a terminar respondiéndolas. A la otra pregunta que va a contestar en ese ensayo es, ¿en qué le sirve la política a la iglesia? Y la tercera sería, ¿qué personaje de la Biblia considera usted que fue uno de los actores políticos más influyentes y diga por qué? Y el cuarto elemento que va a contener el ensayo es cómo se relaciona la política y la administración en el ámbito de la iglesia. Así que escribiendo un pequeño ensayo de 2 páginas como mínimo, puede tener más páginas si quiere. Si quiere ponerle 3, 4, 5, 6, las que usted quiera, pero no menos de 2 páginas. Si usted contesta, hace su trabajo solo en 2 páginas, excelente, no hay problema. Pero sí que no sea menos de 2 páginas. Y va a llevar de manera implícita la respuesta a estas preguntas, pero no necesariamente responderlas así de manera eh, muy como robótica, por decirlo así, no sé ni qué palabra ocupar. O sea, literal, pregunta 1, respuesta 1. No así, sino que en forma de ensayo. No sé si esa metodología queda claro o necesita mayor explicación. Me dicen, por favor. Sí, sí, se entiende, obispo. Muy bien. Excelente. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, espero que sigan disfrutando el resto de su semana. Que Dios me los bendiga y entonces nos vemos el próximo jueves a la misma hora y por el mismo canal, o sea, el mismo enlace de Zoom. Así que espero que la pasen bien y pues que tengan un feliz fin de semana también y que todo en la iglesia salga bien. Y muchas gracias por conectarse este día. Espero que estas clases sean de bendición para su comprensión y también para su formación teológica. Que Dios me los bendiga. Dios les bendiga a todos. Buenas Amén. noches. Bendiciones. Amén, Feliz hermano. noche. Bendiciones a todos. Feliz noche. Amén. Feliz noche.